Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos por favor al capítulo 2, Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y antes de leer este pasaje, eh, hay algo que siempre estamos escuchando en estos días y ahora escuchamos con más atención lo que se dice, lo que nos dicen, porque pues estamos supeditados a todo lo que nos digan para ver qué cosa hacer y demás, ¿verdad? Así que en estos días escuchamos una y otra vez directrices de parte de los centros de salud, diciéndonos, sugerimos, recomendamos que usen mascarillas, que usen anteojos, que se laven las manos las más veces posible. Han escuchado esto, ¿verdad? Y de cada rato y por todo lugar. Y realmente estas sugerencias, estas recomendaciones suenan bien al oído de la mayoría que conocen muy bien cuáles son sus derechos, porque no se puede hacer otra cosa, se dice en ese país, que solamente recomendar, que solamente sugerir, porque cada quien es libre de hacer y pensar como bien le parezca. Otros dicen de ese país que es un país libre, un free country, donde tú puedes expresar con toda libertad lo que tú quieres, lo que tú piensas, etcétera, etcétera. Toda persona, dicen aquí, es libre de pensar y hacer lo que crea más conveniente. ¿Les suena eso también popular? O sea, nadie se puede meter con cada quien, con cada uno, con nadie, porque es un país libre. En el encabezado de la Constitución de los Estados Unidos de América dicen, we the people, nosotros, el pueblo. ¿Verdad? Y comienza a hacer una introducción a lo que son los artículos de la Constitución. O sea, en primer lugar ponen a las personas como personas libres para poder hacer y pensar lo que ellos quieren. Y pues si no todos hacen caso de las sugerencias y las recomendaciones dadas por los centros de salud del estado y de cada condado, ¿verdad? No todos. Y por ello es que la presente pandemia continúa en incremento. Ya se están abriendo lugares públicos, ¿verdad? Pero no es porque esté bajando, sino porque está incrementando no tanto como se podría de repente haber pronosticado. Y este incremento continuo es porque, otra vez, la gente hace lo que quiere. La gente no se cuida. Las personas no les gusta que le digan, mira, haz esto o no hagas esto o lo que sea. Va en contra de sus derechos. Camina como bien le parece. Ya yo soy una persona adulta, dicen muchos. Ya yo sé lo que hago y cuándo lo hago. ¿Suena familiar esta frase? Claro que sí. Esto es así. Y hermanos, y también cuando leemos la palabra de Dios, muchos la leen con esta misma actitud. Y cuando leen la palabra de Dios, les gusta lo que leen. Se escucha bonito, pero otra vez viene el contexto de que como que tenemos que mirar lo que se dice en la Biblia como que Dios está sugiriéndonos algo, está recomendándonos algo. No leemos la palabra de Dios como la palabra de Dios. La palabra de Dios no sugiere, no recomienda a los hombres, sino que da mandatos para el bien total del ser humano. Eso es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado para escuchar su voluntad. Y hermanos, muchos lamentablemente tenemos la palabra de Dios, la leemos, la conocemos, pero una vez que la leemos y nos hemos deleitado con ella, la guardamos en nuestra memoria y le recordamos como sugerencias, como buenos consejos y nada más. Hermanos, queremos vivir el cristianismo
bajo la lupa de nuestros derechos, de nuestras libertades. Los derechos de toda persona, en la parte de arriba, dominando toda nuestra vida, afectando toda nuestra vida y aún acomodando la palabra de Dios a los derechos. Y hermanos, no es la manera como Dios quiere que tengamos su palabra. La palabra de Dios tiene que ser la lupa, tiene que estar sobre nosotros, sobre nuestros derechos, sobre nuestra voluntad. No es la Constitución la que tiene que estar sobre nosotros y debe ser la lupa de nuestra vida, no, es la palabra de Dios. Amén. No estoy diciendo que no se tengan en cuenta los derechos del ser humano, la Constitución tampoco. Estoy diciendo que la palabra de Dios tiene que ocupar el lugar que le toca ocupar, como Dios manda. La palabra de Dios sobre cualquier constitución, cualquier derecho en la tierra, porque es Dios, es la palabra de Dios y la voluntad de Dios que tiene que estar sobre nosotros. La palabra de Dios es necesaria de manera urgente, que sea colocada de esa manera. Porque, mis amados, el ser humano se está desmoronando. La imagen de Dios, ya deteriorada por el pecado en Edén, se está destruyendo aún más por vivir subestimando la palabra de Dios en nuestra vida. Ya estamos viendo lo que está pasando. Se está poniendo adelante sobre nosotros, sobre el pueblo, el pensamiento humano, no el pensamiento de Dios. Y se están llegando a tomar decisiones que afectan la voluntad de Dios, que no toman en serio la santidad de Dios, que no se dan cuenta que la imagen de Dios es el hombre, porque la imagen de Dios fue hecho, fue creado. Estamos llamados con urgencia a mirar la palabra de Dios como Dios quiere que la miremos. La palabra de Dios no solo debe ser escuchada, también debe ser puesta en acción cada momento que es escuchada. Para eso es la palabra de Dios. Nos quedamos muchas veces a la mitad del camino. Escuchamos la palabra y la escuchamos en cada momento, pero no tomamos acción. Y es lo primero que Dios quiere que hagamos con su palabra. Que la escuchemos, pero que también hagamos lo que dice su palabra. Y en primer lugar, usted y yo. La palabra de Dios fue escrita para mí. Usted lo puede repetir en este momento. La palabra de Dios fue escrita para mí. Y ese Dios está sobre todo rey, sobre todo gobernante. La palabra de Dios fue escrita para mí. No para llenar mi mente, ni tampoco para solamente llenar mi corazón, sino para mover todo mi ser en la dirección a Dios. Amén. Es el propósito de la palabra de Dios. Amados, Dios nuestro Padre tiene palabra para cada uno de sus hijos. Puede ser la misma palabra textualmente para todos, ¿verdad? Pero Él tiene una palabra específica para cada uno de sus hijos, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios que nos ha hecho diferentes y Él ama las diferencias. Él no hace diferencias. Por eso que la palabra de Dios es única para cada uno, para cada una, para cada ser humano. Y si es así, mis amados, es mandatorio del padre de familia que conoce a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que redescubra su rol de cristiano bajo la palabra de Dios. Que reconozca su rol como hijo de Dios, que reconozca su rol como buen padre de sus hijos, pero según la palabra de Dios, no según nuestros pensamientos,
no según con aquello que hemos aprendido de los libros o de repente por los muchos consejos que hemos tenido de personas. Están bien esas cosas, pero tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que más nos conoce y es la que tiene para nosotros lo que necesitamos. Esto es una invocación en el Día del Padre a que los padres redescubramos la fuente del poder para ser los padres que Dios quiere que seamos. La fuente de ese poder está en la palabra de Dios. No sigamos yendo por aquí y por allá con nuestra propia prudencia, con los cuidados que nos ha enseñado la vida a tener. Pensamos que con eso ya la hicimos. No, si está ausente la palabra de Dios en el Padre cristiano, está ausente todo. Lo único que estás haciendo es echando a correr tu máquina humana, eso es todo. Ahora sí quisiera dirigir su atención a la carta del apóstol Pablo en Tesalonicenses. Vamos a rescatar tres cosas, básicamente de tres versículos. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versos 10, 11 y 12. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Quiero decirles antes, cuando el apóstol Pablo estaba cumpliendo su ministerio aquí en esta iglesia en Tesalónica, y no solamente en Tesalónica, sino que es característica del apóstol cuando escribe a las iglesias, él no tenía ningún reparo en hablar de sí mismo. Él no tenía ningún cuidado en hablar acerca de sí mismo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué cosa hablaba de sí mismo? Hablaba de cuánto él amaba a la gente, de cuánto amaba a los tesalonicenses, diciéndole, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque habéis llegado a ser muy queridos. El apóstol Pablo se dirige de esta manera a la iglesia en Tesalónica. La mayoría de las iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento fueron fundadas por él. Todos ellos son llamados sus hijos espirituales. Y él está hablando acerca de sí mismo, cómo es su actitud hacia ellos. Un afecto entrañable por cada uno de ellos. El apóstol Pablo dice, hubiera querido entregar no solo el Evangelio, sino que también mi propia vida para ustedes. ¿Por qué razón? Porque habéis llegado a ser muy queridos. El verso 9. ¿Se acuerdan, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, se acuerdan de nuestro trabajo y además de cuando les predicamos el Evangelio de Dios? El apóstol Pablo está abriendo su corazón, está hablándose y poniéndose enfrente, hablando de cómo él se porta delante de ellos. Él era responsable espiritualmente de esa iglesia, como de otras iglesias también. No solamente el Evangelio, él quería darles su propia vida, toda su vida. Y el verso 10 continúa con ese tema. Vosotros sois testigos. ¿Qué más dice? Y Dios también. Vosotros sois testigos. Y Dios también. Podemos ver aquí en Pablo cómo se pone delante de ellos, sin ninguna dificultad. El apóstol Pablo pone los rasgos del padre cristiano que vive bajo la lupa del cielo y de los más cercanos a él. En el caso nuestro, la palabra de Dios. Y los más cercanos a cada padre es su propia familia. ¿Estamos? Mire cómo es que se expresa a ellos. El apóstol Pablo se pone delante de Dios, pone de testigo a Dios, pero también a los que están cerca de él. Hermanos, cuánto bien nos haría a nosotros vivir teniendo como nuestra lupa el cielo y como los más cercanos nuestra propia familia siempre que andamos
sobre esta tierra cada día. Cada único día. Que no dejemos de caminar, que no dejemos de hablar, que no dejemos de pensar, que no dejemos de expresar nuestros afectos y amores, teniendo en cuenta aquel que está viéndonos cada día en el cielo, teniendo en cuenta a nuestra familia, que es nuestro círculo más íntimo. Cuánto bien nos haría caminar de esta manera, amados hermanos que son padres de familia. El versículo 10, el apóstol Pablo está tratando de que vemos los rasgos de un buen padre. Los rasgos de un buen padre tienen que ser visibles, tienen que dejarse ver. Vosotros sois testigos, dice el apóstol Pablo, y también Dios. El apóstol Pablo vivía una vida visible, una vida expuesta. Dios sabe de lo que estoy diciendo, Dios es testigo de lo que les estoy diciendo. No puedo decir una cosa diferente porque Dios sabe cómo yo me comporto delante de Él. Dios lo sabe, Dios es testigo. Así como vosotros sois testigos. Al parecer el apóstol Pablo se encierra, ¿verdad? Y dentro de ese cuarto solamente para él están los ojos de sus hermanos, de sus hijos espirituales y los ojos de Dios. Así vivía el apóstol Pablo, consciente de su Dios que siempre le ve y consciente de todos aquellos por los cuales él tiene que estar cuidando. Y en nuestro caso, nuestra familia. Entonces, los rasgos del buen padre deben ser siempre visibles delante de Dios. Que seamos conscientes que los ojos de Dios siempre nos están viendo. Pero también deben ser visibles para aquellos que están cerca de nosotros. A veces, mis amados, somos como padres muy dueños y señores de hacer y pensar y decir las cosas que se nos venga en gana. Y no nos damos cuenta cuánto bien o cuánto mal hacemos delante de aquel que nos ama y que nos mira. Y no nos damos cuenta cuánto bien o mal hacemos. El hecho de que seamos padres no nos faculta hacer y decir lo que querramos decir. Y tú me vas a escuchar porque yo soy tu padre. Y te digo lo que yo quiero decir porque yo soy tu padre. Momento. Hay palabra para ti en esta mañana. La palabra de Dios es muy clara. Tenemos que ser conscientes de los ojos de Dios, pero también ser conscientes de aquellos que están alrededor de nosotros. Mire cómo continúa el verso 10. Permítame leerlo otra vez desde el comienzo. Vosotros sois testigos y Dios también. ¿Termina ahí el verso? No termina ahí el verso. ¿Qué sigue? De cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos delante de vosotros. Son tres palabras muy fuertes. Está diciendo el apóstol Pablo de que lo pone aquel círculo íntimo de él y pone a Dios como testigo del comportamiento de él, de cuán santo es mi comportamiento delante de Dios y delante de vosotros, cuán justo es mi comportamiento delante de Dios y delante de vosotros, y cuán irreprensible es mi comportamiento delante de Dios y delante de todos vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y es hablando de Él. O sea, tenemos que creer porque está hablando de Él y tenemos que creer porque está poniendo a Dios como testigo. Y está poniendo también a los que le escuchan como testigo. O sea que realmente el apóstol Pablo hacía lo que estaba escribiendo. ¿Estamos? Así que vemos aquí un hombre que nos está diciendo que es posible. Es posible. Por supuesto que solos no, ¿verdad?
Con el poder de Dios es posible, Dios nos ayuda. Si ponemos en nuestro quehacer diario estas cosas que se requieren, que van a ser los rasgos de un buen padre. Miren, no digan, no, no, esto es imposible, yo nunca lo voy a hacer porque pues, así no soy, así no nací, pues ni modo que me quieran como soy. ¿Se acuerdan cómo era Pablo, no? Pablo era muy exigente en cuanto a la religión judía y se sobraba en muchas cosas en cuanto a la estimación de la ley y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esto todo lo echó afuera por amor de Jesucristo, para hacer de Jesús, no de la ley, el Señor y aquel que obraría en su vida. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Es una enseñanza para cada padre, de que no se trate de nosotros, se trata de aquel que está en nosotros. Él es quien nos va a ayudar a vivir una vida santa, a vivir una vida justa, a vivir una vida irreprensible delante de Dios y delante de nuestra familia. Es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos con la ayuda de Dios, el Padre de los padres. Él ayuda a los papás porque Él es Padre. Y Él está muy rápido para ayudarnos. Entonces, esos son los rasgos del buen padre. Menciona aquí el apóstol Pablo 3. El padre de familia debe ser un hombre consagrado a Dios, separado para Dios, que se sabe que pertenece a Dios. Eso es lo que significa santo. No podemos caminar de otra manera. Como padres tenemos que caminar en este mundo como gente consagrada a Dios, separada para Dios, separado para Dios. Como padres tenemos que tener un comportamiento sincero delante de Dios y delante de nuestra familia. Ser justos. La justicia tiene que ver en este versículo con la sinceridad, no quebrado, no combinado con otras cosas. Sincero delante de Dios y delante de mi familia, delante de mi esposa, delante de mis hijos. Sincero como soy. No en mis malas, sino en lo mejor. Lo malo de mí tengo que irlo desechando día tras día. Todo eso es trabajo para todo padre. Saber que todavía hay carne, por supuesto que sí. La carne es la que te agita. El espíritu es el que te da paz. El apóstol Pablo está diciendo que este rasgo es importante, de que seas sincero, sé como Dios quiere que tú seas, no como tú quieras ser. Eso se refiere con justo. Santo, consagrado y justo, sincero delante de Dios. Y que más dice, e irreprensible. En otras palabras, intachable. Cuando tú camines el siguiente paso, debes saber que has procedido bien. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y el siguiente paso, después del paso anterior, que has procedido también intachablemente, que lo has hecho bien delante de Dios, con la ayuda de Dios. Y el tercer paso, después del segundo, de la misma manera. El cuarto paso va a ser más fácil, el quinto aún más fácil todavía. ¿Sabes por qué? Porque cuentas con la ayuda del Padre de los padres. Dios, el Padre nuestro, que quiere que nosotros seamos buenos padres cristianos. Amén. Buenos padres cristianos. Entonces, el verso 10 habla de aquellos rasgos que deben ser visibles. No piensa que ya mi vida de fe, mi vida cristiana es entre mí y Dios, entre Dios y yo. Eso no le importa nada. Total, la salvación es personal. Sí, es personal, pero la santificación también es personal. Pero toca a todos los que están a tu alrededor. En primer lugar, toca a Dios. Dios quiere que seamos lo que Él quiere y espera de nosotros que seamos. No lo que tú quieres o esperas tú ser, sino lo que Dios quiere y espera a Dios que tú seas. En segundo lugar, el verso 11.
Dice así, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, ¿qué dice? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Este verso 11 habla del quehacer del buen padre. El quehacer del buen padre. Hermanos, quitémonos la idea de la cabeza de que todo lo que tenga que ver con la crianza de los hijos es trabajo de la esposa. Nosotros solamente nos toca, lo digo entre comillas, no que sea verdad, nos toca trabajar, poner el dinero en la mesa para que se cubran las necesidades y luego sentarse en un couch bien cómodo con los pies arriba de una mesa, de una silla y ver la televisión. Total, ya hice mi parte. No, ni siquiera has empezado. Si vas por ahí, ni siquiera has empezado. Aquí tenemos el quehacer. El quehacer es del buen padre, o sea, la obligación del buen padre. Y note que el buen padre es diferente del papá bueno. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Podemos mirar un poquito la diferencia. Yo sé que ustedes son muy, muy inteligentes, ¿no? El buen padre puede ser una cosa y el papá bueno es otra persona. A veces no se pueden juntar los dos porque son incompatibles. Pero déjeme decirle esto. ¿Qué cosa hace un buen padre según el versículo 11? El buen padre, ¿qué cosa hace? Hace dos cosas según el versículo 11. El versículo 11. ¿Qué cosa hace? Exhorta y consuela. O sea, el trabajo, el quehacer del padre es exhortar y consolar. Como el padre a sus hijos los exhortábamos y consolábamos. Pudo haberse quedado allí, está bien. Pero ¿sabe qué dice? Que lo hacía personalmente. A cada uno de vosotros. Oiga, para mí esto es todo una enciclopedia, porque yo digo, ah, caramba. Entonces, no tengo que decir, si yo tengo 3 hijos, me voy a parar ahí en la mesa, no me parar en la mesa, no, me voy a parar delante de ellos, ¿verdad? Y les voy a decir lo que tienen que hacer. Total, hablo una vez y me escuchan los 3. Y si tienen 4 hijos, y me escuchan los 4. Si tienen más, y le escuchan los demás también. El apóstol Pablo dice que este es un quehacer individual. Individual. O sea, tenemos una responsabilidad como padres por cada uno de nuestros hijos. Por separado, no que los separemos, sino que requieren una atención personal, personal, a cada uno de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Exhortarles y consolarlos. En otras palabras, cuando hablamos de exhortación, estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de qué? De animar a nuestros hijos. Ya me he escuchado decir que exhortación no quiere decir gritar, porque eso pareciera que viene de la escuela antigua. Exhortar significa animar, pero animar con autoridad. Animar inspirando. Eso es exhortar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que hacer, exhortando a nuestros hijos. Como buenos padres. Exhortarlos, ¿para qué? Para formarlos. Para formar su carácter. La segunda palabra, ¿cuál es? Consolándolos. Pidiéndole a Dios sabiduría para consolar a nuestros hijos. Porque cuando los consolamos con la palabra de Dios, estamos fortaleciendo su carácter. El carácter está llamado a ser formado y a ser fortalecido. ¿De quién estaría esta? Del Padre. De usted y de mí. ¿Tenemos trabajo para hacer? Por supuesto. ¿Tenemos un quehacer diario? Tenemos un quehacer diario. No que tengo muchas cosas que tengo que trabajar y atender, tienes muchas, pero en primer lugar tus hijos. En primer lugar tu esposa. Somos responsables de ellos. Tenemos que llegar al punto como Pablo, vosotros sois testigos, que podemos pararnos de pie delante de nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Dice, ustedes son testigos de que con cuánta consagración me he dedicado al Señor y a ustedes, cuán justa e irreprensiblemente ha sido mi vida delante de Dios y delante de ustedes. Continúen orando por mí porque quiero seguir así, porque eso es lo que dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer. En tercer lugar,
verso 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Este debe ser el deseo del buen padre, el deseo de un buen padre. ¿Cuál es el deseo de un buen padre? Es llegar a ser digno, hijo del padre de los papás. Que seamos dignos de llamarnos hijos de Dios, nuestro Padre. Tenemos trabajo para hacer. Yo en primer lugar, que yo sea digno de ti, oh Dios. Que sea digno de ti, Padre Santo, Padre amado. Que sea digno de ti, oh Padre, de todos los papás del mundo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Que anduviésemos como es digno de Dios. Como es digno de Dios el Padre. Somos hijos de Dios el Padre. Que nuestro andar, nuestro pensar sea digno por razón de Dios en nuestras vidas. Él está sobre nosotros. Hay una costumbre de los judíos, aún en los días de hoy. El padre de familia, cualquier judío, puede ser padre de familia, puede ser soltero también. Usted sabe que el simple judío anda con un sombrero cuando está caminando en la calle que no hay techo, ¿no es cierto? Y también cuando entra a un lugar cerrado se quita el sombrero y no se queda con su cabello descubierto, sino que también se pone una cosita aquí negrita, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esto? Como un cover ahí en su cabeza. Y una vez alguien me preguntó, ¿por qué? Si te quité el sombrero allá afuera y vas a entrar y está ahí hay techo y no tiene necesidad, no. Es que tú no sabes lo que significa para nosotros tener la cabeza cubierta, saber que la tenemos cubierta, porque cuando estamos afuera, el sombrero que llevamos nos hace recordar que Dios está sobre mí. Y cuando estoy adentro, en un lugar interior, sigo teniendo conciencia que Dios está sobre mí. ¿Qué le parece? Hasta ese punto llega un judío de tener en cuenta a Dios en toda su vida, afuera y adentro. Cuando camina, cuando hace cualquier cosa. No tenemos necesidad del sombrero afuera ni un cover en nuestra cabeza adentro. No tenemos necesidad. Solamente tenemos necesidad de tenerlo en nuestra mente en todo momento. De saber que Él está sobre nosotros. Que su palabra es la lupa para que yo pueda entender la vida. Para que yo pueda entender las leyes de este mundo. Y no dejarme llevar por lo que puedan decir el resto. La palabra de Dios es la que es rectora en mi vida. La palabra de Dios es la que me va a ayudar a mí a criar a mis hijos para que sean santos, para que sean justos e irreprensibles, así como yo les doy el ejemplo en cuanto a eso. Que nuestro deseo sea caminar afuera y adentro como dignos hijos del Padre de los papás. Y de la misma manera y al mismo tiempo que seamos fortalecidos por la esperanza de que Dios nos llamó no solamente a vivir en esta tierra, sino que nos llamó ¿a qué? A su reino y su gloria. Qué precioso, ¿verdad? Ahí termina el verso 12. Esa es la esperanza que tiene todo padre. Que estamos trabajando en nuestras vidas para hacer lo que Dios quiere que seamos. Para que seamos santos, justos e irreprensibles. Porque de esa misma manera vamos a vivir la eternidad. Por siempre y para siempre. Y Dios nos da el poder para ser los padres que Él quiere que seamos. Esos buenos padres que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, les doy un trabajito, una tarea que hacer. No se quede con que ya entendí estos 3 versos. Llévelo a casa. Léalo y dígale, Dios, háblame. Dios, dame la fuerza. Dame el poder para hacer lo que tú quieres que yo sea como padre de mis hijos. Porque hay mucho más para cada quien en estos 3 versos. Cada quien tiene algo para llevar a casa con estos 3 versos. Yo solamente he puesto lineamientos generales que nos ayuden a entrar en el fondo de lo que Dios tiene para cada padre.
para cada uno de ustedes en este día. Dios quiere que seamos buenos padres. Los buenos padres hay pocos, pero Dios nos llama a ser buenos padres. Hay pocos, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Un hijo, y quiero terminar con esto, escribió en la tarjeta que escogió para su papá, escribió lo siguiente: no es difícil ser un padre bueno. En cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre, como tú lo has sido. Gracias, papá. ¿Le gustó? Lo repito. No es difícil ser un padre bueno. En cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre como tú lo has sido. Gracias, papá. ¿Qué está diciendo este hijo a su papá? No le está diciendo que ha sido un padre bueno, porque le está diciendo que ha sido ¿qué? ¿Un qué? Un buen padre. El padre bueno es el padre bonachón que da a los hijos lo que quieren, ¿verdad? Total, quieren que estén bien, que estén contentos, ¿no? El buen padre da lo que ellos necesitan. Lo que hemos aprendido en estos versos 10, 11 y 12. Que los buenos padres se preocupan por los rasgos que tienen que ser visibles delante de Dios y delante de su familia. Que sabe reconocer cuáles son sus quehaceres, su obligación, sus hijos. Somos responsables de ellos. Tenemos que animarlos y consolarlos para formar y fortalecer su carácter. Y en tercer lugar, que el deseo constante es que seamos siempre dignos, cada día, cada momento de nuestras vidas, dignos hijos del Padre de los papás, fortalecidos por la esperanza que estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Esa es la palabra de Dios para todos los papás, para todos nosotros. Que sea Dios formándonos de una manera excepcional y visible para su gloria. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque nos hiciste llegar a este día en que somos festejados como padres. Y Señor, nos encanta como humanos, Señor, recibir saludos, bonitas palabras, Señor. Pero gracias te damos por esta palabra que nos tocó hoy día. Gracias, Padre. Gracias que me has hablado como Padre. Dígale eso también usted en su corazón. Gracias, Padre, que me has hablado como Padre que eres de mí. Gracias, Señor, por esa tu palabra. Gracias que me has hecho recordar cuáles deben ser mis rasgos como Padre, delante de mi familia y delante de ti también. Gracias, Señor, que esta palabra tuya me ha hecho reconocer cuál es mi obligación. De tomar en cuenta a cada uno de mis hijos, de no tomarlos por grupos, sino de manera individual, animándolos y consolándolos. Gracias, Padre, porque has avivado el deseo de caminar como es digno de un Padre que te conoce. Gracias, Dios. Enséñanos a vivir nuestras vidas en este mundo, en nuestros trabajos, allí en la calle, considerando que tú estás sobre nosotros, por nosotros y para glorificar tu nombre en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que pasen un bonito y feliz Día del Padre a todos los papás.